Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta. La reforma fiscal 2014 generó más daños. El decreto de beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea pendiente. La economía americana avanza. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran concentración de pendiente poder de mercado en México. La transparencia gubernamental continúa. No es nada personal. Son solo negocios. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandoval, esto es Solo Negocios Radio, transmitiendo a través del 1300 de amplitud modulada, al igual que por internet, en Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM, fanpage en Facebook de la estación de radio, y por supuesto en el multiplex de redes sociales de Solo Negocios Inteligencia Multimedia, quien opera Solo Negocios Radio. Y bueno, pues el día de hoy hablaremos de economía, tenemos bastante información arrojada en los últimos días. El lunes el Fondo Monetario Internacional presentó su conferencia de pronósticos de la economía para 2026. El martes el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas presentó su conferencia de prensa para el mes de enero, que traía consigo también la presentación tanto de la ponencia IMEF como de un análisis de la geopolítica. Y también ayer martes arrancó en Suiza, en particular en Davos, el Fondo Monetario Internacional con una serie de elementos y puntos a discutir, de los que estaremos tratando en los siguientes días, pero arrancamos con la información previa fundada en unas encuestas que desarrolla el propio fondo a directivos empresariales a nivel global con pues información relevante del sesgo de la toma de las decisiones. Y bueno, pues entonces vamos a arrancar con el IMEF desde México y tenemos, como le digo, 3 partes en la conferencia de prensa, por lo tanto me lo llevaré en 2 segmentos la información. Primero, la conferencia de prensa fue dirigida por Gaby Gutiérrez Mora, la presidenta nacional de IMEF, asistida por Víctor Manuel Herrera, quien preside el Comité Nacional de Estudios Económicos, Víctor Vázquez, del presidente del Consejo Técnico, y el contador Pedro Aguilar, del Comité Técnico Fiscal. También estuvo Verónica Ortiz, quien hizo el análisis geopolítico. IMEF plantea que la economía mexicana va a crecer en 2025 hacia 0.35%, inferior al 0.9% de crecimiento poblacional, provocando una caída continua en el PIB per cápita. Ya habíamos platicado hace unas semanas los análisis de Brooke Robinson, si no me equivoco es el nombre, un economista que ha estado muy activo en Twitter exponiendo algunos planteamientos sobre sus análisis económicos hacia Latinoamérica y en particular con México. Señala que desde 2010 estamos estancados, 2007, 2010, no recuerdo exactamente el año, pero ya desde hace bastante tiempo, casi 20 años, está la economía estancada en la perspectiva de un análisis de PIB per cápita. O sea, ha habido momentos en que el PIB crece, en otros crece esta tasa promedio histórica de 2%, y en los últimos 6, 7 años hemos crecido una tasa de 0%. Entonces, el problema es que la población crece a un nivel ya mucho más lento que antes, pero crece y no accede a mejores condiciones económicas en lo general. Y entonces tu problemática social se incrementa, ¿no? Bueno, pues IMEF lo confirma con el dato concreto para 2025, destacando una inversión fija bruta deficiente por la falta de confianza en 13 meses continuos en contracciones. La inversión extranjera con una recuperación nominal, pero prácticamente 68% con préstamos intercompañías, 32% de inversiones nuevas. Provoca que México esté en el lugar 90 de 186 naciones de productividad de la OIT, pero además es importante destacar el tema de inversión extranjera. Es fundamental comprender que la razón de los movimientos intercompañías o la reinversión de utilidades, pues por un lado, sí, digo, si alguien quiere a fuerza justificar las cosas políticas, pues puede decir cualquier mentira como se hace a nivel global o a nivel nacional y no hay problema, estatal y municipal incluso, ¿no? Pero si queremos ser sesudos en el análisis, pues comprendamos que, por ejemplo, una política normal de una empresa no es estar cobrando utilidades cada año en función a
que no tienen las capacidades que, por ejemplo, las grandes tecnológicas globales tienen para pagar dividendos cada año. Y una decisión inteligente es provocar que se aglomere el capital en el tiempo y entonces, después de algunos años, se cobren los ganancias, ¿no? Las utilidades. Por otro lado, en un periodo de tiempo, desde hace como unos 3 a 4 años, que tiende a haber un debilitamiento recurrente del dólar y provoca una apreciación de monedas como el peso, pues sacar tus utilidades a pérdida no tiene mucha lógica, ¿no? Entonces, pues ahí hay justificaciones de por qué está mucho más destacada la inversión extranjera en la parte de reinversión de utilidades, que no es dinero nuevo, sino el dinero que ya se tiene ahí y se queda. Y pues entender y tener claro que la parte de inversiones nuevas no está siendo importante y hay que descubrir por qué y buscar resolverlo, ¿no? Por otra parte, en materia inflacionaria, pues, bueno, 2026-2027, perspectivas 1.3, 1.8 respectivamente, condicionadas a que se sostenga la relación comercial con Estados Unidos, ya sea con el propio tratado o incluso poniendo en la mesa de discusión la posibilidad de tronar el Tratado México-Estados Unidos-Canadá y hacer tratados bilaterales. En materia de precios, la inflación subyacente persiste por encima del 4%, con un anticipo de 2026 hacia 3.95 por choques en costos como el salario mínimo, gastos logísticos por la inseguridad y aumento en los aranceles. Dichos factores sugieren que el Banco de México no cumplirá su meta de 3% para verano 2026 como lo tenía previsto, afectando su credibilidad y teniendo un impacto en las tasas de interés al final del día. En el ámbito fiscal, el gobierno no se concibe que vaya a lograr el déficit de 3% y se sostenga hacia el 4.5, elevando una deuda gubernamental por arriba del billón de dólares, como se sostiene a la fecha, y teniendo el nivel cercano al 60% del PIB, generando riesgos a la calificación crediticia, generando, obviamente, esto impactos en el resto de la economía si llegara a ocurrir esa degradación crediticia. Obviamente, tendríamos que operar, si nos degradan la calificación, pues las implicaciones: uno, operar con créditos de menor plazo, pues, como en la comparación, por ejemplo, a estos bonos que se emiten de 100 años y cosas de ese tipo que son muy cómodos para pagar por un país. Bueno, pues hacerlos de corto plazo, pues va a ser con problemas. Y luego ya no se puede negociar tasas fijas, se tienen que ser tasas variables. Y luego, pues obviamente todas las tasas se impactan en el país. Entonces, pues es una secuela de problemas que no queremos en nuestro país. En el sector energético se hace un análisis comparable en donde empieza a ver si la Unión Americana, por su imposición de este proceso de haber arrestado a Nicolás Maduro y demás, provoca cambios jurídicos en la forma de llevar a cabo los procesos productivos del petróleo, pues Venezuela pudiera empezar a ser un competidor muy agresivo respecto a México en materia de petróleo. Y es que pues ellos tienen como 13 veces más de reservas probadas y en su caso, bueno, pues nosotros además tenemos una contrarreforma respecto al mercado y entonces obviamente vamos a perder este nodo de oportunidad, ¿no? En ese aspecto. Creo que Venezuela, digo, yo no soy experto en estos temas energéticos geopolíticos de Venezuela, pero creo que Venezuela pues ha logrado llegar hasta hoy, o hasta el día que llegó Nicolás Maduro a ser arrestado, gracias a los movimientos del petróleo en las ventas más bajas productivamente hablando. O sea, extraes petróleo y lo vendes y no haces ninguna producción de refinación ni mucho menos. Y pues manteniendo una noción de precios estables por ahí de los $70 que se mantiene hoy en día, pues logró lo que logró el régimen, ¿no? Pero si por condiciones de mercado impuestas desde fuera, si está bien o mal geopolíticamente, ese es otro tema, pero si en la vida real Venezuela se pone productivo, sí va a ser un tema interesante para ver qué es lo que le pasa al mercado mexicano de petróleo hacia el exterior con respecto a ese nuevo Venezuela productivo que tiene más de casi 30 años sin ser ese nivel de productividad, ¿no? Entonces, sí es un nuevo competidor en el entorno. Bueno, en concreto, IMEF, ¿qué prevé con respecto a las posiciones económicas? Crecimiento del PIB en 2026, 1.30%, inflación 3.95, muy por encima de la meta de 3%,
Balance público tradicional 3.80, ni el 4.5 extremo negativo, ni el 3 que estima el banco, la Secretaría de Hacienda, 3.80. Tasa de política monetaria 6.50, empleo entre el Seguro Social 270,000, sumamente bajo. Tipo de cambio 19 pesos por dólar, cuenta corriente 0.80 negativo, que la tendencia debería ser 1% negativo. Va cambiando y esto podría tener implicaciones derivadas de los cambios comerciales globales. Marco macroeconómico 2027, crecimiento del PIB 1.80, inflación 3.80, todavía sin llegar a meta inflacionaria, terrible. Balance público tradicional 3.70, una mejora raquítica en función de la pérdida de fuelle de la economía y la necesidad de captación de recursos por el gobierno y de la sobrefiscalización y del endeudamiento, pues quedarnos en la parte alta de las tasas de balance público. Tasa de política monetaria 6.50, empleo ante el Seguro Social 343,000, también bajísimo, tipo de cambio 19.50, cuenta corriente regresa a 1% estable de nueva cuenta, sin grandes alteraciones comerciales, sí y solo si rescatamos Tratado de Libre Comercio. Así las cosas, he ahí el planteamiento base de la conferencia de prensa del IMEF. Ahora bien, José Domingo Figueroa, el expresidente nacional, buen amigo, y que ahora se va a encargar de la ponencia IMEF 2026, presentó la temática central del documento de principal relieve del año para un organismo como el IMEF. Es el documento estandarte con el que ilustramos nuestro trabajo en el organismo, aparte de los demás trabajos que desarrollamos en los comités individualmente. El título va a ser Más que fútbol, el Mundial 2026 y la integración de América del Norte. Y bueno, pues ya lo platicaba yo la semana antepasada, cómo probablemente lleguemos a la final del Mundial y ahí se anuncia que el tratado se rescata o alguna cosa muy loca así mercadotécnica. Pero lo que busca José Domingo y el equipo de trabajo que está integrando técnicamente pues es ilustrar la relevancia de esta temática del Mundial y del impacto de ser el primer región de 3 países de armar un Mundial y de que México sea la tercera vez que hace un Mundial, y la temática de nuestros socios de Mundial y comerciales hasta la fecha de nuestra integración, evolucionando, analizando la evolución económica, financiera y productiva de nuestra región con el hilo conductor del fútbol, pero por supuesto de los diferentes elementos vinculados del TEMEC, de la sociedad y del trabajo y proceso que esta integración aduce a resultado de esta sociedad comercial desde 1994. El documento final se va a presentar en la Convención Nacional de IMEF, pero cada mes se va a estar presentando avances con un primer hito importante en el Mundial y luego ya en noviembre en la Convención Nacional que va a ser en Guadalajara, Jalisco, ¿no? Entonces, así las cosas. José Domingo a cargo de la convención y más bien de la ponencia de la convención, de la ponencia de IMEF, y nos hablará de este tema de relieve en el análisis de la integración comercial y, por supuesto, el tema propio del Mundial. Vámonos a corte, regresamos en segundos, no se vaya, sigan Solo Negocios. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. ¿Sabías que entender la compleja relación entre el marco legal, el mundo de los negocios y el escenario internacional es un factor clave para el abogado de empresa? Soy Enrique Hernández, coordinador del Diplomado de Negocios de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, ANADE, y el motivo de este mensaje es invitarte a participar en la 4ª edición de nuestro diplomado, el cual cuenta con un nuevo e innovador programa acorde con los cambios jurídicos que hoy imperan en el sector empresarial. Durante este diplomado no solo tendrás acceso a profesores expertos, abogados especialistas en derecho corporativo, finanzas, inteligencia artificial en la abogacía y negociación, entre otros, sino que vivirás una experiencia práctica cercana a los retos que hoy enfrentan las empresas. No dejes de participar y sumarte con un grupo selecto de abogados que estarán en el diplomado. Te esperamos.
Ser parte de IMEF para mí es algo esencial porque me permite estar actualizado en la información financiera, la cual es muy necesaria para la toma de decisiones tanto empresariales como gubernamentales como personales. Asimismo, me permite pertenecer a una red de contactos con los cuales puedo generar relaciones profesionales, comerciales y sobre todo nos ayuda a ser amigos con los cuales tenemos cosas en común. La principal, hacer un México mucho mejor y más próspero. Pertenece a IMEF. Te esperamos. Jonathan Heath es economista por la Universidad Anáhuac, con posgrado en Economía por la Universidad de Pensilvania. Cuenta con 35 años de experiencia en el análisis de la economía, siendo economista principal de México para instituciones financieras globales y consultorías internacionales. Inició su carrera desarrollando modelos macroeconométricos para el gobierno mexicano y Wharton Econometrics. Ha sido profesor en diversas universidades del país, impartiendo cursos de macroeconomía, política monetaria, inflación y empleo. Es conferencista internacional y ha participado en más de 50 universidades. Fue columnista del Reforma por más de 2 décadas, escribiendo más de 2,000 artículos publicados en México y el extranjero. Es autor de varios libros sobre economía e indicadores económicos. Es miembro del IMEF desde el 92 y creador del indicador IMEF y la encuesta mensual de expectativas. En el 2019 fue designado miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México. Ahora que sabes más de Jonathan Heath, no te pierdas su conferencia en el Club de Industriales sobre las perspectivas económicas para el 2026. Regístrate en el link de la descripción. No faltes. Continuamos en Solo Negocios Radio. Bien, continuamos en Solo Negocios Radio y vamos ahora a la segunda parte de la conferencia de prensa de IMEF, que trató sobre el tema geopolítico y que, pues obviamente, ante el entorno de las condiciones con el que arranca este 2026, pero desde 2025 y desde 2022 y desde 2020 con la pandemia, bueno, pues tenemos mucho de qué hablar al respecto. Verónica Ortiz Ortega es integrante del Comité Nacional de Estudios Económicos de IMEF y expone los riesgos globales y regionales que se identifican al inicio de 2026. El análisis se centra en el impacto del primer año del segundo mandato de Donald Trump con la inestabilidad de Eurasia, en tema en concreto, pues tanto Rusia, Ucrania como conflicto bélico, y los de Medio Oriente, Israel contra todo mundo, ¿no? Por supuesto, el cambio en la jerarquía de riesgos globales del Foro Económico Mundial, y pues las confrontaciones geopolíticas y geoeconómicas que se amenazan derivados de estas posiciones encontradas y que al ver el Foro Económico Mundial y sus conferencias podemos ratificar plenamente. Todos están hablando de política, todos hablan de que cambió el mundo, pero todos quieren regresar al mismo mundo sin decirlo expresamente, y obviamente nada más Estados Unidos llega con su posición de pues querer imponer las cosas, ¿no? Ese es el escenario. Y bueno, pues así las cosas. El planteamiento del resumen que nos arroja el sistema señala que el panorama internacional se caracteriza por la erosión de los pesos y contrapesos democráticos, tanto en Estados Unidos y su política exterior, con una sustitución a la ley del más fuerte, identificada como esta doctrina Monroe, derivado de los nombres de doctrina Monroe y de Donald Trump, que busca el control total del hemisferio occidental, incluyendo ambiciones territoriales sobre Groenlandia, el tratamiento a Venezuela, el tratamiento a Canadá y los pues mecanismos de no negociación sino imposición con México y el resto del mundo con el tema arancelario. Este enfoque promueve un retorno a zonas de influencia donde el orden mundial basado en reglas es sustituido por negociaciones bilaterales asimétricas, alejándose de la globalización. Y lo dijo Scott Bessent, el secretario del Tesoro, la globalización ya se acabó, ya no sirve, no es funcional. Y yo creo que tienen un problema gravísimo de comprensión de las cosas. Pareciera que se quisiera, digo, a los conocimientos existentes, regresar más o menos a las épocas mercantilistas de las monarquías y estas imposiciones a golpes. Y pues los presidentes de los demás países dicen, no estamos de acuerdo. Macron ha sido una de las principales voces. La presidenta de la Unión Europea igual también estuvo muy
clara en su posición de estar en contra de estas posiciones, ¿no? En las presentaciones del fondo. Ya platicaremos más adelante de ello. Para México, el riesgo crítico es, obviamente, el TME, que puede transformarse en una renegociación hostil o una fragmentación hacia acuerdos bilaterales, o incluso, sin acuerdos bilaterales, tratamientos específicos subsectoriales, que traen implicaciones muy delicadas, en mi opinión, para los efectos de lo que puede ser un alcance, pues, relativamente estable económico, a uno en donde las condiciones se nos puedan poner sumamente complicadas para los objetivos de un país que su principal tarea es promover desarrollo para sí y resolver sus problemas sociales. O sea, podrán presumir lo que quiera el gobierno federal de que ha avanzado en la pobreza y lo que sea. Pierde el TEMEC, pierde acuerdos bilaterales como una oportunidad subyacente y la problemática se va a poner exuberantemente más grave. Pero por otro lado, claramente lo dice Verónica Ortiz en la subyacencia de sus palabras, o sea, mi interpretación de sus palabras, y hay otros riesgos de quedarnos nada más encerrados con Estados Unidos por la posición de Estados Unidos y del mundo contra Estados Unidos. Entonces, pues es un tema bastante complicado, ¿no? Obviamente a México, para negociar este TEMEC, podemos buscar todas las mesas de trabajo y llevar las grandes ideas para llevar a la negociación. Padrísima la iniciativa, pero la realidad es que vamos a salvar el tratado porque vamos ante la economía que es más grande del mundo, pero además mide 15 veces más que nuestra economía. O sea, su capacidad de imponernos va a ser clara. Ha sido clara, pero en su momento respetaron ciertas cosas. Veremos si ahora tienden a o simple y sencillamente imponen lo que sea. El uso de aranceles es el arma política, que además es un irraciocinio que también tiene eventual fecha de caducidad en cuanto a que le estalle en la cara al consumidor estadounidense, porque estar poniendo aranceles puede sonar la gran genialidad, pero la realidad es que sí está habiendo un traspaso poco a poco a consumidores en materia inflacionaria, ¿no? Pero en fin, el análisis destaca que China no representa una alternativa comercial para México en función simple y sencillamente de que no es un país que nos compre, es un país que nos vende. En cambio, Estados Unidos nos compra. Y entonces, si vas a hacer negociaciones sustitutas con un país como China porque pierdas la relación con Estados Unidos, pues el asunto es que pierdes de manera completa, porque al final del día sigues comprando, pero si es que te alcanza, pero ya no vendes y ya no tienes flujos de ingresos, ¿no? Para los efectos de la relación comercial internacional. Cuando además México es este país con tantos tratados comerciales firmados, ¿no? Entonces, pues es todo un tema complejo en el contexto. Finalmente, IMEF recomienda que los tomadores de decisión monitoreen de cerca las variables geopolíticas y los choques externos que afectan, por ejemplo, a variables como el tipo de cambio y las tasas de interés locales, porque si bien es cierto que el Banco de México dicta la tasa de interés y de ahí se deviene toda la serie de tasas de interés vinculadas, pues lo cierto es que también una alteración global pues te afecta las tasas de interés, ¿no? Entonces hay que estar atentos a ello. Se aconseja el uso de herramientas de coberturas financieras, los derivados, sobre todo en regiones exportadoras como Ciudad Juárez, en donde llegas a un acuerdo con tu cliente y le vendes, vamos a decir, $100,000 y procesas y facturas y cobras 180 días después. Entonces, pues vas a tener $100,000 vendidos hoy, lo vas a estar aspirando a recibir en septiembre. Si para entonces el tipo de cambio está en 15 por dólar, ya perdiste un dineral. Compra coberturas hoy. Deja de perder dinero a diestra y siniestra. Protejamos los activos, sean los fijos, los financieros, los variables, por supuesto. Tengamos un control estricto del flujo de efectivo. La volatilidad es exuberante. Va a haber tuitazos, comentarios irracionales. Digo, de repente las tensiones en Davos son notorias. Y de repente las cosas ceden. Así vamos a estar. Un día nos van a decir que somos lo mejor y otro día van a decir que somos lo peor. Y así las cosas van a continuar. Entonces, como directivos financieros, como directivos de empresa, tenemos que entender este momento de alta volatilidad y para sobrevivirlo no es no hacer nada, es hacer con alta inteligencia en la aplicación de los criterios y los procesos y las herramientas existentes y crear herramientas si es necesario, si se tiene la capacidad. El riesgo prioritario
se funda en las confrontaciones geoeconómicas y polarización social de los riesgos de este año. Las vulnerabilidades de México ante el TEMEC son fundamentales. Hay problemas internos en la Unión Americana. En noviembre tienen la elección y probablemente haya también cambios estructurales en sus condiciones políticas. Y desde ahorita ya empieza a haber gente del Partido Republicano que no está viendo con buenos ojos lo que está pasando. Entonces, al final del día puede haber implicaciones relevantes en cambios, pero en lo que sí pasa o no pasa, para bien o para mal, o sin que realmente haya un impacto positivo para nosotros, como por ejemplo para los venezolanos que arrestan a Maduro y luego no cambia nada, pues, o sea, también puede llegar a pasar, ¿no? Entonces, en la perspectiva empresarial, la toma de decisiones tiene que ir comprendiendo estas implicaciones, informándose y tomando la decisión que proteja su operación al respecto, en la medida de las posibilidades. A ver, cosas que no se puedan proteger y punto, ¿no? Uno de los eslabones, y Memo Soria lo trataba con plena claridad en los últimos 3 programas, es cómo llevar a cabo los cumplidos de resolución miscelánea y fundamentalmente los temas de materialidad. Evitemos los conflictos con el SAT, porque si no, ahí se nos van unos pesos en multas, en sanciones, en recargos, en actualizaciones y demás. El efecto Venezuela, la transición de Venezuela y su apertura petrolera, eventualmente, y será el cambio más relevante que le interesa a la Unión Americana, al Poder Ejecutivo de la Unión Americana, es pues que se haga una liberación de los mercados en materia petrolera jurídica y luego de mercados, y esto provoque una competencia en México, por ejemplo, con nuestro cliente principal en materia de petróleo, que es precisamente Estados Unidos. Nuestra dependencia de Estados Unidos existe, tenemos que reconocerla y sostenerla, pero paralelamente buscar las alternativas. O sea, el Plan México, que no va a ser este plan en donde el gobierno llegue con la cartera de frente y diga, ¿quién quiere dinero para potenciar desarrollo? Eso jamás va a pasar. El Plan México son guías a partir de la infraestructura jurídica existente, distorsionada y demás, pero es esa, y guías de acción. México tiene tratados comerciales con, no sé, 40 países, contemplando todos los de la Unión Europea. Potenciemos, diversifiquemos, poco a poco, paso a paso, dentro de los procesos incluso de coberturas financieras, busquemos esas alternativas. La estrategia empresarial es básicamente implementar las coberturas ante la alta disrupción política. En esencia, eso es lo que nos está diciendo IMEF, en esencia, eso es lo que está pasando, y pues no hay más que dar la cara y resolver. A esto todavía se le añade la posición de conflicto en donde claman todavía, ¿no? Ursula von der Leyen, la presidenta de la Unión Europea, gente como Macron, y escuché también al representante de Suiza, que más sigue con su juego neutral Suiza, pero bueno, ahí está. Al final del día destaca el entender de que está cambiando el mundo en función de que Estados Unidos está abandonando posiciones y van a ser recuperadas por alguien. Europa está levantando la mano. ¿La diversificación de Europa hace sentido? Creo que sí. Ya nos ganó Mercosur el alcance para la firma del Tratado Internacional, pero México tiene el suyo. Relativamente ahí está, hay que hacer algo al respecto. Bueno, mientras nosotros vamos a corte, regresamos en segundos, no se vaya, sigan Solo Negocios. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. ¿Qué tal? Te saluda Carlos Pérez, presidente de la World Compliance Association, Capítulo México. Hoy quiero invitar a los profesionistas del derecho, así como del mundo del cumplimiento normativo en México, a que nos acompañen este próximo 12 de febrero de 2026 a la celebración del Congreso 360 en materia de compliance. Es un evento de alto impacto que hemos realizado en conjunto con la NADE, que reúne a los expertos de la materia, quienes nos darán las visiones, puntos principales a tratar en este año 2026. La cita es en el Club de Industriales de la ciudad de Querétaro, donde adicionalmente a los elementos técnicos que compartiremos, podemos crear una red de networking importantísima. Será un gusto saludarlos personalmente y compartir con ustedes una visión 360 del cumplimiento. Nos vemos en Querétaro.
Bienestar. Información. Crecimiento. Contribuir. Construir en México. Es compartir con grandes personas que queremos cambiar México. Es la oportunidad de comunicar información que nos permita tomar decisiones para un mejor México. Para mí es crecimiento porque a través de aportar a los demás crecemos como personas y como profesionales. El IMEF es contribuir a los demás, la oportunidad de crear valor. Desde el INEF podemos proporcionar datos, información financiera que nos ayude a construir un mejor país. Te invitamos a que seas parte de este gran proyecto. Somos el instituto de más alto nivel de las finanzas en México. Somos IMEF. Jonathan Heath es economista por la Universidad Anáhuac, con posgrado en Economía por la Universidad de Pensilvania. Cuenta con 35 años de experiencia en el análisis de la economía, siendo economista principal de México para instituciones financieras globales y consultorías internacionales. Inició su carrera desarrollando modelos macroeconométricos para el gobierno mexicano y Wharton Econometrics. Ha sido profesor en diversas universidades del país, impartiendo cursos de macroeconomía, política monetaria, inflación y empleo. Es conferencista internacional y ha participado en más de 50 universidades. Fue columnista del Reforma por más de 2 décadas, escribiendo más de 2,000 artículos publicados en México y el extranjero. Es autor de varios libros sobre economía e indicadores económicos. Es miembro del IMEF desde el 92 y creador del indicador IMEF y la encuesta mensual de expectativas. En el 2019 fue designado miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México. Ahora que sabes más de Jonathan Heath, no te pierdas su conferencia en el Club de Industriales sobre las perspectivas económicas para el 2026. Regístrate en el link de la descripción. No faltes. Continuamos en Solo Negocios Radio. Continuamos en Solo Negocios Radio y bueno, pues nos vamos ahora a la conferencia de prensa del pronóstico económico mundial del Fondo Monetario Internacional que se presentó el lunes. Y bueno, pues el fondo presenta este trabajo por Pierre-Olivier Gurnichas, quien es consejero económico y director del Departamento de Estudios Económicos del fondo, Petia Cueva Brooks, subdirectora del Departamento de Estudios Económicos, y Denise Sigan, jefa de la División del Departamento de Estudios Económicos, bajo la moderación de José Luis Haro, describiendo el estado de la economía global para inicios de 2026, las expectativas 2027, la evolución inflacionaria y los choques arancelarios, así como el impacto de la inteligencia artificial en la productividad de los mercados. Bueno, se espera que en 2026 el crecimiento se sostenga en 3.3%, no hay gran cambio respecto a las expectativas. Esto subió básicamente 2 décimas. El último análisis fue en octubre. Esto básicamente plantea que Estados Unidos y China mejoran ligeramente su perspectiva y ante ello precisamente se dan estos 2 puntos. Hay una cierta agilidad del sector privado para sortear el escenario contextual del comercio internacional con aranceles o no aranceles y amenazas ante el manejo de las cadenas de suministro, que logran funcionar a pesar de las tensiones y la incertidumbre geopolítica. Se espera que la inflación global continúe descendiendo del 4.1 que se consideraba cerrar 2025 hacia 3.8. 3 décimas a nivel global es bastante. En México es muy poquito, o sea, por país, ¿no? Obviamente hay que comprender la implicación. Permanece por encima de los objetivos, pero se sostiene la perspectiva de disminución. En México igual, sí va a bajar la inflación, pero súper lento. Y eso trae implicaciones de si está haciendo lo correcto el Banco de México al bajar su tasa. Pero bueno, ese es otro tema. Un motor fundamental del crecimiento actual es el auge de la inversión en tecnología de inversión de inteligencia artificial. Lo sabemos, se habla de la burbuja. Tengo mis restricciones de opinión sobre el tema de burbujas, porque con reserva de hacer un análisis más profundo, yo no tengo en mi memoria que en la teoría económica existan los conceptos de burbujas. Existe el concepto de especulación, pero pues bueno, más allá de cómo le quieran llamar o la moda del nombre, ya saben que ahora la inversión extranjera le dicen nearshoring, pero no es cierto, es inversión extranjera. El punto es que se habla de una posible burbuja en la inversión de inteligencia artificial, pero hay un tema, o varios. La inversión es inversión directa, no es de inversión con deuda. Entonces,
no se está comprometiendo el dinero de alguien que sí se tiene que recuperar y que al perderlo haya una distorsión incluso jurídica de implementación de demandas y demás. El segundo tema tiene que ver con que sí está habiendo ingresos muy bajos o prácticamente nulos, pero sí está habiendo ingresos. Digo, si se compara con la burbuja, que se le llamó así por primera vez en mi conocimiento, de las .com, allá en los 90s, de las empresas de Internet, pues no es el mismo escenario para nada, ¿no? Pero hay riesgos, hay posibilidades de sobrevaloración en los mercados de valores. Pues vea usted, o sea, suben a máximos históricos las bolsas, cuando el resto del mundo está relativamente estancado en un escenario de sí resiliencia, pero pues mal, ¿no? Entonces, ahí hay un escenario de potencial sobrevaloración. Hay temas más técnicos que justifican este argumento del fondo. Hay un aumento del financiamiento mediante deuda en cierto sector de la tecnología y de la inteligencia artificial, pero no es la característica central. O sea, si empieza a haber una convergencia de sustitución de inversión de capital por inversión de deuda, sí puede haber riesgos importantes, ¿no? Y obviamente se va a fundamentar más ampliadamente el riesgo si los retornos no son los esperados. Porque, de nuevo, sí está habiendo ingresos y por lo tanto sí está habiendo retornos, pero no significa que esos retornos sean altos. Y es que en tecnología, a diferencia de empresas de economía ordinaria o tradicional, pues las tasas de retorno se esperan muy altas. O sea, me toca a veces hacer planes de negocios de este tipo y la expectativa siempre es muy, muy alta por una inversión que numéricamente sea equiparable a la inversión que haces en una empresa ordinaria, una tienda normal, un restaurante, una fábrica, ¿no? Que no emplea tanta tecnología. Entonces, bueno, pues ahí hay asuntos que discutir y contemplar con respecto a los impactos que sí pueda traer un escenario especulativo, grave o delicado, ¿no? En el contexto. Pero bueno, en cuanto a las potencias globales, China registró un crecimiento del 5% en 2025, se espera 4.5% en 2026, continúa tendencia a desaceleración, pero sigue fuerte. China debe reequilibrar su modelo a una demanda interna, tratando de disminuir su vinculación global por los alejamientos notorios que impone Estados Unidos, la guerra comercial con Estados Unidos fundamentalmente, pero pues Macron dijo, oye, China debería invertir más acá, ¿no? Entonces de repente puede haber coqueteos que se conviertan en algo y eso trae implicaciones de agravar el escenario geopolítico y de buscar reestructuras de equilibrio, ¿no? En Estados Unidos el crecimiento fue de 2.4 en 2026, por confirmarse, y se confirma como hasta enero, febrero, hasta marzo, finales de marzo. Obviamente hay el tema de los estímulos fiscales que está brindando el gobierno de Trump, pero pues también está el tema de aranceles, absorbidos a la fecha en mucho por los grupos de empresa y las cadenas de suministro, pero pues, va a tronar eso. O sea, va a haber un momento que ya no aguanten, ¿no? Y traspasen precios y traiga problemas a la inflación y problemas al crecimiento. Dos, la tasa de impuestos de este estímulo fiscal estadounidense va contra deuda. Y si la deuda, ante un escenario de estallamiento inflacionario, provoca crecimientos de tasas, pues va a haber una disrupción en el equilibrio fiscal del gobierno de Estados Unidos. Y si bien es un gobierno que parece no recibe sanción alguna ante el irraciocinio de su manejo fiscal comparado global cuando lo revisan las calificadoras, tarde o temprano puede tronar, ¿no? Entonces, es un asunto muy, muy delicado el que se va viviendo con Estados Unidos. O sea, es una apuesta agresiva, interesante en la óptica fiscal estadounidense, con riesgos que cada vez van convirtiéndose más en amplias posibilidades de que estallen en siniestros, ¿no? Y esa es otra de las razones por las cuales yo insisto, o sea, México sí debe rescatar el tratado, debe ser su única meta en este año, pero nos está afianzando un compromiso con una entidad que es un polvorín y que cada vez se va a convertir más en un polvorín. Y sigue siendo sólido en su crecimiento y en su consumo. Y la
perspectiva cultural del estadounidense va a seguir siendo la misma de ser el que consume, ¿no? Entonces va a ser un excelente cliente siempre, pero si su economía se degrada a tal nivel, ¿qué va a pasar, no? En el ámbito regional, España destaca una revisión al alza del crecimiento de 2.3, fundamentado en la fortaleza del sector servicios y turismo en particular, con una participación laboral y consumo privado robusto. India tiene un fuerte impulso en proyecciones a 7.3 para 2025 y 6.4 en 2026, con algo de desaceleración, pero sostenida. La perspectiva de crecimiento fuerte, 6.4, pues es muy alto. Apoyado con la actividad rural creciendo y el consumo interno. México y Brasil tienen moderación en su crecimiento, 0.6 2025, 1.6 2026, debido a políticas monetarias y fiscales restrictivas para controlar la inflación. O sea, nuestro SAT va a ser a la yugular, ¿no? Y eso va a traer implicaciones también. Panorama geopolítico con riesgos significativos entre las tensiones de Estados Unidos, la Unión Europea y China, la inestabilidad de Venezuela e Irán, afectando precios del petróleo. O sea, Venezuela, insisto, no cambió ningún régimen político. Sigue estando en el mismo grupo, con su misma perspectiva, con una pistola en la cabeza que les dice qué hacer en ciertos aspectos como el petróleo. Fuera de eso, nada ha cambiado. Y eso implica que puede haber inestabilidad, ¿no? Irán, pues los conflictos del Medio Oriente, ¿qué le cuento? El Fondo Monetario subraya la escalada arancelaria o guerra comercial en un ojo por ojo que va a reducir el Producto Global en 3 décimas en 2026 respecto a lo que podría crecer. O sea, esta guerra comercial global nos genera un detrimento ya reconocido de 30 puntos base, ¿no? 30 puntos base, sí. Asimismo, se enfatiza la necesidad de reconstruir los márgenes fiscales en las economías avanzadas, donde la deuda pública ha crecido mucho post-pandemia, ante escenarios de tasas altas, pues que deben de entenderse y controlarse. El organismo hace un llamado urgente a preservar la independencia de bancos centrales. Estados Unidos, cuidado con lo que estás haciendo. O sea, tiene tantos frentes Estados Unidos que yo no sé si se comprende como ya más bien un ejercicio de laboratorio para ver hasta dónde revienta un país tan grande como la Unión Americana, ¿no? Eso parecería. El organismo entonces hace el llamado respecto a independencia monetaria, señalando que el punto más importante, neurálgico, es la credibilidad para lograr la desinflación y provocar esa convergencia sin causar una recesión, ¿no? La pérdida de la independencia y de la confianza puede provocar desanclamiento en las expectativas de inflación. O sea, recordemos, expectativas es pues hacia futuro, si creemos que la inflación va a ser estable o no. Y eso ayuda en el tiempo a los propios bancos centrales a controlar la inflación. Si se desanclan y se disparan las expectativas futuras, las cosas van a alterarse gravemente hoy, ¿no? Y lo que está diciendo el fondo es eso, o sea, continuar pegándole a la autonomía de los bancos centrales va a tener estas implicaciones. Bueno, en resumen, se espera 3.3% de crecimiento para 2026 con resiliencia superior a la esperada ante las fricciones comerciales. Inflación global en descenso 3.8 para 2026, pero persistencia por encima de objetivos con vigilancia monetaria. Sector inteligencia artificial y tecnología, principal impulsor de la inversión con riesgos de volatilidad financiera. China debe reformar el sector inmobiliario y fomentar el consumo interno para corregir desequilibrios. Deuda pública elevada a nivel global con aumento de tasas para llevarlas a una recomendación puntual. Consolidación fiscal gradual y credibilidad para evitar la crisis en el tiempo. Independencia de los bancos centrales como pilar innegociable en la estabilidad macroeconómica futura integral y las tensiones geopolíticas y los riesgos de la escalada arancelaria con amenaza central en el contexto geopolítico. Vamos a corte. No se vaya, siga aquí con nosotros en Solo Negocios. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. ¿Sabías que entender la compleja relación entre el marco legal, el mundo de los negocios y el escenario internacional es un factor clave para el abogado de empresa? Soy Enrique Hernández, coordinador del Diplomado de Negocios de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, ANADE, y el motivo de este mensaje es invitarte a participar en la 4ª edición de nuestro diplomado,
el cual cuenta con un nuevo e innovador programa acorde con los cambios jurídicos que hoy imperan en el sector empresarial. Durante este diplomado no solo tendrás acceso a profesores expertos, abogados especialistas en derecho corporativo, finanzas, inteligencia artificial en la abogacía y negociación, entre otros, sino que vivirás una experiencia práctica cercana a los retos que hoy enfrentan las empresas. No dejes de participar y sumarte con un grupo selecto de abogados que estarán en el diplomado. Te esperamos. Hola, soy Rodolfo Muñoz de IMEF Querétaro. ¿Sabías que en el IMEF puedes encontrar destacados miembros de la comunidad financiera de México? En el IMEF encuentras presidentes, directores generales, directores financieros, directores ejecutivos, profesionistas independientes y directores académicos, todos buscando trabajar y contribuir en nuestro desarrollo personal y desarrollo humano, a través de más de 200 eventos anuales, donde nos actualizamos, donde intercambiamos conocimientos y sobre todo experiencias. Esto es ser socio IMEF. Y te quiero invitar a que te unas al IMEF en alguno de los 20 grupos que tenemos a nivel nacional y juntos contribuir y trabajar por tener un México financiero mejor. Te esperamos. Jonathan Heath es economista por la Universidad Anáhuac, con posgrado en Economía por la Universidad de Pensilvania. Cuenta con 35 años de experiencia en el análisis de la economía, siendo economista principal de México para instituciones financieras globales y consultorías internacionales. Inició su carrera desarrollando modelos macroeconométricos para el gobierno mexicano y Wharton Econometrics. Ha sido profesor en diversas universidades del país, impartiendo cursos de macroeconomía, política monetaria, inflación y empleo. Es conferencista internacional y ha participado en más de 50 universidades. Fue columnista del Reforma por más de 2 décadas, escribiendo más de 2,000 artículos publicados en México y el extranjero. Es autor de varios libros sobre economía e indicadores económicos. Es miembro del IMEF desde el 92 y creador del indicador IMEF y la encuesta mensual de expectativas. En el 2019 fue designado miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México. Ahora que sabes más de Jonathan Heath, no te pierdas su conferencia en el Club de Industriales sobre las perspectivas económicas para el 2026. Regístrate en el link de la descripción. No faltes. Continuamos en Solo Negocios Radio. Bien, continuamos en Solo Negocios Radio, último segmento y nos vamos ahora con el Foro Económico Mundial. El Foro Económico Mundial es este evento, organismo que se crea por Karl Schwab hace ya un mundo de años, hace bastante tiempo, y que, al menos en mi memoria, desde los 90 tenía mucho fuelle en función de convocar a líderes globales para buscar puntos de coincidencia y acuerdos
Y esto no necesariamente en el contexto de países como lo hace la ONU, ¿no? O otros organismos globales, Banco Mundial, Fondo Monetario, etcétera. Vamos, reúne a actores, sobre todo el sector privado, pero también a los líderes de los países, pero también a líderes sociales y académicos, y entonces tiene una cierta pluralidad. Sin embargo, sigue siendo visto como una entidad elitista, ¿no? Como el foro de las élites. Y lo decía ayer Luis Enrique y Emanuel en el programa, y bueno, es una opinión generalizada que hay en el entorno, y es lo que hay, ¿no? Incluso Larry Flynn, que es como pues el sucesor de Carl Schwab, planteaba en los comentarios inaugurales precisamente cómo cuestionarse pues el hecho de sí tener a quienes están ahí, de no haber invitado a los que no están o no estamos, y de cómo se debe concebir esa inclusión, a qué alcance. Obviamente la tecnología ayuda, en fin. O sea, sí tienen entendido esta crítica del planteamiento de las élites, sí tienen entendido este temor incluso de algunos, y también tienen entendido el liderazgo que representan. Bueno, para empezar estos eventos, que son muchas conferencias, y como le digo, he notado las que he logrado ver, no he visto todas, tiene un sesgo muy político, más que técnico-económico. Pero he visto escrito comentarios de otras conferencias más de empresa, que son de las que desarrollaremos para mañana aquí en el programa, que están más estrechamente vinculadas a decisiones de empresa, como el uso de inteligencia artificial, planteamientos éticos, planteamientos de gobierno o de gobernanza, sin decir expresamente gobierno corporativo, etcétera, ¿no? Pero como que sí ha faltado un poco la parte técnica económica de lo que acabo de tratar en la mitad del programa hacia atrás, ¿no? Planteamientos de expectativas económicas regionales, globales, balanza de riesgos, etcétera. O sea, como que esa parte no ha estado propiamente en el foro, en mi opinión, en principio, pero subyacentemente y en las reuniones individuales potencialmente se ha ocurrido, ¿no? Entonces, bueno, veremos cómo va desentrañándose la evolución. Previo al foro hubo dos eventos que fundamentan como el arranque del foro. Y más que eventos fueron como entrevistas. Una denominada Chief Economist Outlook de enero de 2026 es una encuesta que hacen en los directores generales de empresas globales cada 4 meses, y bueno, pues se presentó la base antes de arrancar el foro ahora en enero. Y la otra es una barómetro de cooperación global. Uno de los temas centrales del Foro Económico Mundial este año es la cooperación. ¿Cómo enfatizar el tema de la cooperación? Y hay que comprender de qué estamos hablando, porque en mi opinión, de lo que dicen precisamente en esta reunión de esta conferencia del barómetro, no hablan de la cooperación vis a vis la competencia en una óptica de economía de libre mercado, ¿sí? O sea, cuando se habla del capitalismo, se habla de la competencia, ¿no? Férrea, y es una jungla y bla, bla, bla. Y luego llega John Nash con Premio Nobel de Economía ya en los 50 del siglo pasado, y plantea que los escenarios de cooperación pueden ser, bajo teoría de juegos, mucho más eficientes en los procesos del capitalismo. Incluso hace algunos argumentos críticos directamente a Adam Smith, ¿no? Bueno. Entonces, en el eslabón de la economía, de la teoría económica, están esos dos escenarios, competencia y cooperación. Creo yo que en el fondo, dada la temática política, politizada y volátil que se está viviendo, de lo que hablan en cooperación no es de la cooperación económica, sino de la cooperación política. Es como si nos unimos, aunque tengamos las disidencias expuestas que tenemos. Y un quid central es Groenlandia. Que también hay quien habla de que el tema de Groenlandia es para alejarse de la temática de los archivos Epstein, pero pues independientemente de lo que sea, está la discusión ahí, ¿no? Entonces, y más que Groenlandia,
está esta posición de como si estuviéramos jugando Risk, repartiéndose cosas entre los ricos y aquí nosotros de babosos, ¿no? Básicamente. Y yo creo que eso no es algo ni siquiera dable, ¿no? Y me parece que en voz de Ursula von der Leyen y de Macron y de el vicepresidente que, bueno, más bien es viceministro de Suiza, que presentó, y de Larry Flink, y de la mayoría de los que están hablando, con reserva de dos que han hablado, Donald Trump y Scott Bessent, todos están en contra de esa postura. O sea, ni siquiera debe ser una postura de discusión, básicamente. Pero bueno, entonces se presentan estas dos temáticas. La primera, Christian Keller, jefe de investigación económica de Barclays Investment Bank, y John Letting, que es el editor de economía del WEF, del Foro Económico Mundial, discuten la encuesta esta de directores generales. Y bueno, plantean que la economía global tiene esta capacidad de recuperación inesperada y que ha obligado a instituciones como el Fondo y el Banco Mundial, el Fondo Monetario, a cambiar sus pronósticos. Pues, no, pues que la resiliencia está en mucho por la capacidad y agilidad del sector privado para anticiparse o para enfrentar los choques que se le colocan, ¿no? Pero obviamente hay límites, obviamente hay circunstancias en donde pues, puede haber alcances que sí impacten negativamente a este sector privado. Y obviamente hay un punto de riesgo en que los aranceles se conviertan en precios directos para el consumidor. Y entonces la inflación, si bien hay divergencia, la tendencia es que baje lento, pero las tensiones traigan riesgos importantes para que pueda provocar conflicto. También, por otro lado, la desaceleración, por ejemplo, la que representa China, trae implicaciones de desinflación notorias. El manejo de la deuda, pues obviamente es un desafío crítico para los gobiernos porque al final del día trae implicaciones sobre en qué momento tienen que hacer los ajustes. Y los ajustes implican recortes a gastos y la pregunta es a cuáles gastos, ¿no? Imagínense en México, oigan, ya le vamos a dar la pensión a los adultos mayores, pues va a ser un cataclisma revolucionario, casi, ¿no? O a los jóvenes construyendo el futuro, o lo que gustes. En México no va a pasar eso, pero bueno, es el tipo de ejemplo que podría pasar, ¿no? Las proyecciones indican que el aumento de gasto en la defensa y seguridad se sostienen, la protección ambiental y la transición climática tienen señales de cierto retroceso, sobre todo en Europa, por la pérdida de competitividad industrial y los altos costos energéticos, y luego esta disidencia entre Estados Unidos y Europa, en donde Europa tiene que asumir su propio gasto de militar. Y Ursula von der Leyen lo dijo claramente, vamos a asumir nuestra posición de gasto de defensa, ¿no? Y pues es un tema fiscal importante. Finalmente, el análisis subraya la importancia crítica de preservar la independencia de los bancos centrales. Insiste esta temática. Esto se deriva de una encuesta que le hacen los directores generales, ¿eh? O sea, no son las opiniones de los participantes, de la opinión del Foro Económico Mundial, es la opinión de las empresas derivadas de una encuesta, ¿ok? Y luego el barómetro de cooperación global, donde participan Sheva Crocker, Borg Brend, del Foro Económico Mundial ambos, y Bob Sterfles, de McKinsey. Y bueno, pues básicamente plantean cómo se mide la cooperación en los 5 pilares: comercio, tecnología, clima, salud y paz. Y se concluye que el multilateralismo tradicional está en declive, pero la cooperación evoluciona hacia una forma bilateral o plurilateral, flexible. Y aquí yo creo que estira la liga un poquito, porque realmente esta posición bilateral es de imposiciones. Y mire, no quiero arruinar la fiesta, pero si nos llegáramos a transicionar al escenario bilateral y ya está ahí una clausulita en el TEMEC, muy probablemente nos impondría el criterio de no dar un trato preferencial a cualquier otro país, sino solo a Estados Unidos. O sea, es o te casas conmigo o te casas conmigo. Y quizá en el matrimonio normal entre seres humanos es lo correcto, pero en la perspectiva global es más caro, punto. O sea, abandonar la globalización por el bilateralismo nos va a resultar a los seres humanos más costoso. Y ante el declive demográfico global y el cambio climático y pues el advenimiento de otras potencias y circunstancias erráticas demográficas y demás, yo creo que podría traer un atraso en el crecimiento global general en el tiempo. Pero bueno, es una idea de Alejandro Sandoval Murillo.
El punto en concreto es que la cooperación sí se está destacando con esta perspectiva de adaptabilidad a partir de confrontación, de incomprensión de significancias, porque mucho de eso tiene que ver con esta idea de que el déficit comercial y de que le robaron a un país determinado ciertas cosas cuando ha ganado muchísimo en otras cosas. Hay un problema de seguridad con también países medio rejiguitos con ciertas conductas irracionales y fundadas en criterios de hace siglos que no tendrían que aplicarse hoy en día, y una resiliencia organizacional importante en las empresas que exige todavía que se haga más a fondo esa resiliencia en función, por ejemplo, enfáticamente, del tema de coberturas financieras. O sea, tu tarea empresa es a ver cómo sobrevives. ¿Has sobrevivido? Qué bueno. Pues a ver qué más haces para sobrevivir más. Y esa tarea bastante compleja, que se está postrando en la mesa. En fin, ese es el tipo de planteamientos y discusiones que están llevando a cabo ahí en el foro, y pues en mi opinión hay mucho que discutir a fondo para profundizar en contextos más asertivos para las decisiones de las empresas y de las regiones. Y si bien países como México no tienen imperiosa capacidad de decisión, y lo muestra la presidenta Sheinbaum al ni siquiera querer ir al foro, pues lo cierto es que somos parte de, y ese parte de nos tendrá que llevar a tomar decisiones incluso contrarias a estas ideas de enredarnos en la bandera y aventarnos de Chapultepec y decir que somos hechos de petróleo y chapopote o cosas de ese tipo, y empezar a ver cómo abrimos mercados para lograr diversificaciones adecuadas y eficientes desde las cúpulas productivas y cayendo hacia la derrama de la población en general. No sé, ideas ahí en la mesa. Nos vamos, nos escuchamos mañana en punto de las 4 de la tarde aquí en Solo Negocios Radio. Pásenla excelente. Muchas gracias, Arturo Galarza, por el apoyo en cabina. Hasta pronto. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.